En el vídeo que vamos a presentar hoy vamos a tratar de cómo ionizar un compuesto. La ionización de los compuestos no es un problema en sí independiente, sino que aparece dentro de otros ejercicios, por ejemplo, dentro de un equilibrio de precipitación o dentro de un ajuste de una reacción redox. Pero es importante tratarlo, ya que muchos de los problemas en ese tipo de ejercicios vienen de que se ioniza mal o no se sabe ionizar los compuestos químicos. Ionizar un compuesto es disociarlo en sus iones constituyentes. Arrhenius, en su teoría de la disociación electrolítica, estableció que las disoluciones electrolíticas, las disoluciones de electrolitos, recordemos que un electrolito es una sustancia que tiene iones libres, pues en esas disociaciones electrolíticas los compuestos químicos que se encontraban disueltos estaban siempre disociados en sus iones respectivos. Los compuestos químicos inorgánicos, en su mayor parte, se van a ionizar en disolución acuosa, en agua, excepto los óxidos, los peróxidos y los hidruros. Recordemos que los hidruros tienen fórmula general MHN. Por ejemplo, un hidruro podría ser el amoníaco, ¿verdad? Esos compuestos, óxidos, peróxidos e hidruros, no se van a ionizar normalmente. Recordemos que cuando tenemos una fórmula de un compuesto químico, los elementos del compuesto se escribían en orden de electronegatividad creciente. Es decir, los elementos más a la derecha son los más electronegativos y los más a la izquierda los menos electronegativos. Por esto, el catión va a aparecer siempre a la izquierda de la fórmula y el anión a la derecha. Normalmente, el catión o ion positivo lo va a formar el elemento que está situado más a la izquierda de la fórmula, excepto cuando aparezca algún catión poliatómico. El catión poliatómico más importante que nosotros hemos visto es el amonio. Ahí lo tenemos, el amonio. No confundir el amonio con el amoníaco, que ya hemos visto que es un hidruro y es un compuesto neutro, no tiene carga. El amonio tiene una carga positiva y no es NH3 sino NH4. Otros cationes poliatómicos podrían ser el catión mercurinio, que es Hg2 con dos cargas positivas, y hay algunos más, pero lo más importante, el que vamos a tener más en cuenta en los casos sencillos, es el amonio. El anión, que es el ion negativo, va a estar formado por los restantes elementos, es decir, por los elementos que no constituyen el catión. Aquí tenemos varios ejemplos donde vemos siempre en primer lugar el catión, que lo tenemos en rojo. Vemos que aquí es el hidrógeno, el potasio, y aquí tenemos el poliatómico, que es el amonio. Y los que no están en rojo son los aniones, que en este caso, si ustedes veis, están en azul. Ahí es el yodo, el MnO4 y el cloro. ¿De acuerdo? Es importante recordar de los números de oxidación que en todo compuesto químico neutro la suma de los números de oxidación de los elementos que constituyen ese compuesto neutro tiene que ser 0. Recordemos también que en todo compuesto químico el único que tiene un número de oxidación negativo es el elemento más electronegativo, que normalmente es el que está situado más a la derecha de la fórmula, salvo en los hidróxidos, que recordad que era el oxígeno, pero en todos los demás compuestos inorgánicos el más electronegativo es el situado más a la derecha de la fórmula. Recordad también que ese elemento es muy fácil asignarle el número de oxidación, puesto que los elementos, los no metales, solo tienen un número de oxidación negativo, solo uno. Luego simplemente no puede tener otro, sino el que es negativo.
Recordad que los metales nunca tienen números de oxidación negativos, son siempre con números de oxidación positivos. Vamos a ver un caso, un ejemplo, lo tendríamos aquí, que sería el HI. El HI, nosotros si lo disociamos, tenemos que el rojo es el átomo que va a formar el catión y el azul el anión. Como hemos dicho, el elemento más a la derecha, es decir, el yodo, tiene un número de oxidación negativo y los halógenos tienen el número de oxidación negativo -1. Luego yo ya sé que la carga del yodo es -1, ¿vale? -1. Como el compuesto tiene que ser neutro, ¿qué número hay que sumarle a -1 para que me dé 0? Efectivamente, el +1, que sería la carga del hidrógeno. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, el catión es monoatómico, tenemos que es el potasio, ¿verdad? Y sabemos que los metales alcalinos tienen todos números de oxidación +1. Luego, la carga del potasio va a ser +1. Luego, el anión, no le queda más remedio, el anión que es este, no le queda más remedio que tener carga negativa -1, porque sabemos que la suma de los números de oxidación en un compuesto neutro tiene que ser 0. Y +1 menos 1 da 0. Vamos a ver un último ejemplo. Y vemos aquí un catión poliatómico, el amonio, y sabemos que el amonio directamente es NH4+, ¿verdad? Luego lo escribimos así, NH4+. Y el cloro, pues obviamente será cloro negativo, cloruro, porque es un elemento que está más a la derecha, y el cloro solo tiene la carga, el número de oxidación -1, y además para que sume con el amonio 0, pues tiene que ser -1. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo este compuesto que es el cloruro de potasio. Tenemos nuevamente el potasio, que es un metal alcalino, luego será +1, más, y el cloro tiene que ser negativo, -1 para que sume 0. Vamos a ver este otro ejemplo, el carbonato de calcio. El calcio es el ion positivo y es un metal alcalino térreo y solo tiene número de oxidación 2. Luego el calcio será 2 y no queda más remedio para que sea neutra la molécula que el anión pues tenga dos cargas negativas, porque 2 y -2 es 0, ¿verdad? El anión sería el carbonato. Vamos a ver otro ejemplo que sería, por ejemplo, este, el sulfuro de plomo. Aquí sabemos la carga del anión. Fíjense que el anión está constituido por el átomo de azufre. Y el azufre, el único número de oxidación negativo es -2. Luego ya sabemos que la carga del azufre es 2 negativas. Luego, para que el compuesto sea neutro, el plomo no le queda más remedio que ser 2 positivo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Muy bien. Bien, a veces los compuestos químicos están formados por más de un ion, es decir, por más de un catión o más de un anión o más de un catión y más de un anión. Esto lo vamos a indicar con un subíndice debajo del elemento si el ion es monoatómico, pero si el ion es poliatómico vamos a encerrar todo ese ion poliatómico en un paréntesis y el subíndice lo vamos a poner justo fuera de ese paréntesis, ¿de acuerdo? Y ese subíndice fuera del paréntesis me va a decir cuántos iones de esos poliatómicos va a existir. Cuando yo vaya a disociar el compuesto, a ionizarlo, ese subíndice, ya sea del catión o del anión, el subíndice aparecerá como un coeficiente, ¿de acuerdo? Es decir, delante del ion respectivo. Aquí tenemos el sulfato de potasio. El sulfato de potasio tiene 2 iones potasio. Me imagino que es fácil de ver, ¿verdad? S2. Con lo cual, si yo lo ionizo, tendría
aquí el 2. Fíjense que el 2 que estaba ahí como un subíndice pasa ahora como un coeficiente. Y evidentemente el sulfato no le queda más remedio que tener, para que el compuesto sea neutro, dos negativas, porque solo hay un sulfato, ¿verdad? Es un anión poliatómico y como no está entre paréntesis, pues solo hay uno. Si no, tendría que estar entre paréntesis si hubiera más de uno. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el cloruro de calcio. Nuevamente, ahora si os fijáis, el que es poliatómico es el anión, ¿verdad? El anión es el que es poliatómico, porque tiene aquí un 2. Perdón, el anión no es que sea poliatómico, es que hay dos aniones, ¿verdad? Sigue siendo monoatómico, pero hay más de un anión, hay dos aniones. Entonces, esto sería el calcio, es un metal alcalino térreo, luego calcio 2 más, y el 2, este que está aquí, lo pongo como un coeficiente. Fíjense que estaba como un subíndice y lo pasamos a coeficiente. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, este, el sulfuro de sodio. Ahora tenemos dos iones sodio, dos cationes. El sodio tiene carga más 1. Lo ponemos ahora como coeficiente el 2. ¿De acuerdo? Pues 2 sodio más 1. Y para que sea el compuesto neutro, el azufre tiene que tener carga 2 negativa. Así. ¿Lo vemos? Vamos a ver este. Ahora el que es... tenemos 3 flúor. ¿Lo veis? 3 flúor. Y el flúor solo tiene número de oxidación menos 1. ¿Verdad? Luego si hay 3 flúor, 3 por menos 1 es menos 3. Luego el aluminio tiene que ser más 3. ¿Verdad? Y ahora el 3 lo voy a poner como coeficiente. 3 fluoruros. Muy bien. Vamos a ver ahora con iones poliatómicos, es decir, iones que están formados por más de un tipo de átomos. Aquí tenemos, por ejemplo, el sulfato de amonio, tetraoxosulfato 6 de amonio, donde aparece un ion poliatómico, un catón poliatómico que es el amonio. Y aparece un 2, ¿verdad? Veis que como es poliatómico hay que encerrarlo dentro de un paréntesis. Pues, como siempre, el NH4 ya sabemos que tiene una carga positiva, el 2 vamos a poner como un coeficiente, el 2 que está como subíndice del paréntesis pasa a ser el coeficiente, y como 2 por más 1 es más 2, el SO4 tiene que tener dos cargas negativas para que el compuesto sea neutro. Así. Ahora, si os fijáis, el que es poliatómico es el anión. Veis que el anión tiene un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Por lo tanto, como es poliatómico y va a haber más de un anión, lo encierro entre paréntesis y como subíndice del paréntesis escribo el número de aniones que hay. En este caso, 2. ¿De acuerdo? Recordar por la regla del paréntesis que este numerito que se pone aquí era el número de oxidación de este elemento, o bien el número de oxidación de este elemento era un múltiplo de ese número. Los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, pero el cobre solo tiene números de oxidación 1 y 2. Luego, como el 1 no es múltiplo de 2, sabemos que el número de oxidación del cobre en ese compuesto es más 2. ¿De acuerdo? Luego cobre más 2. Y ahora más, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner el coeficiente, el 2 que aparece como subíndice del paréntesis pasa a coeficiente, así, muy bien. ¿Veis? Como pasado a coeficiente, más NO3. ¿Y cuál es la carga del NO3? Pues si hay 2 NO3 y el cobre era más 2, cada NO3 tiene que tener una carga negativa, ¿verdad? Una carga negativa porque 2 por menos 1 es menos 2, más 2, 0. Vamos a hacer este que es el dicromato de potasio, es un compuesto muy importante.
vemos que el que tiene un 2 es el catión. Luego hay 2 potasios, ¿verdad? Fíjense nuevamente cómo el 2 pasa a coeficiente. Potasio tiene carga más 1, tiene número de oxidación más 1, porque los metales alcalinos solo tienen este número de oxidación. Luego tenemos dos cargas positivas, ¿verdad? 2 por más 1, más 2. Luego el anión, que es este, el dicromato, tendrá que tener cargas negativas. Muy bien, lo vemos ahí, el 2 negativo. Otro ejemplo. Tenemos un anión poliatómico, está encerrado entre un paréntesis y me indica que hay dos aniones. Y el catión es el zinc. El zinc solo tiene número de oxidación 2, luego zinc 2 más este numerito lo ponemos coeficiente, HCO3, y el HCO3 tiene que tener carga menos, porque 2 por menos 1 es menos 2, más 2 es 0. Fíjense que ahora tenemos más de un catión y también más de un anión. Concretamente tenemos 3 cationes y 2 aniones. El catión es monoatómico, es el cadmio, y el cadmio solo tiene un número de oxidación que es el más 2. ¿De acuerdo? Luego 3 por más 2 es más 6. ¿Por qué número tengo yo que multiplicar este 2 para que me dé menos 6? Lógicamente por 3, ¿verdad? Por menos 3. Luego este 3 aparece como coeficiente, ahí lo tenemos, con el número de oxidación del cadmio que es más 2, más el 2 aparece también como coeficiente, y para que la carga del compuesto sea 0, tiene que ser menos 3, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos nuevamente los dos iones, hay más de uno, hay 2 aluminios y 3 cromos. El número de oxidación del aluminio es muy sencillo porque el aluminio solo tiene un número de oxidación que es más 3. Luego lo escribo. 2 pasa como coeficiente, míralo, y el aluminio es más 3. Y ahora el 3 pasará también como coeficiente, así, y para que la carga del compuesto sea 0, 2 por 3 es más 6. Luego, ¿por qué número tengo yo que multiplicar el 3 para que me dé menos 6? Pues sería por menos 2, ¿verdad? 3 por menos 2 es menos 6. Vamos a poner otro ejemplo. Este compuesto tenemos 2 sodios y el sodio es un metal alcalino que siempre tiene número de oxidación más 1. Luego 2, que pasa a coeficiente, más. Luego, ¿qué carga tendrá el anión? Ese anión, que es un anión poliatómico. Pues no queda más remedio, 2 por más 1 es más 2, pues eso tiene que ser menos 2, porque si no el compuesto no sería neutro. Por eso, menos 2. Vamos a ver otro caso. Sería ahora el catión poliatómico y hay 3. Es el amonio, ¿verdad? Sé que el amonio tiene carga positiva, es un anión que tiene, un catión que tiene carga NH4 más. Pongo el 3 como coeficiente y el NH4 más. Hay 3 cargas positivas porque 3 por más 1 es más 3. Luego, ¿qué carga negativa tendrá que tener el otro anión? El anión, perdón, pues 3 negativa, ¿no? Para que el compuesto sea neutro. Y ahí tenemos ese 3 negativo. Muy bien. Bueno, pues ahora simplemente tienes que practicar. Y esto es importante para fijar conceptos. Ahora te dejo aquí una serie de compuestos para que los disocies. Tú lo copiaría en un papel, los haría y pondría en pausa el vídeo, ya que cuando lo vuelvas a poner te van a aparecer las soluciones para que lo puedas corregir. Bien, vamos a poner ya las soluciones. ¿Qué tal? Espero que bien. Bien, por si no te ha quedado muy claro, vamos a hacer algunos ejercicios más y vamos a hacer el mismo sistema. Es decir, te voy a escribir los compuestos, tú los copias
pones en pausa el vídeo y los resuelves, los disocias. Y una vez lo hayas hecho, pues te voy a dar las soluciones. Bien, vamos entonces a poner más compuestos. En este caso, esos compuestos para que los disocies, en sus iones, para que los ionices. Te recomiendo que le des pausa al vídeo para que lo puedas hacer tranquilamente y después, cuando lo tengas hecho, continúes viéndolo y corrijas estos ejercicios a ver si lo has hecho bien. Bien, vamos a poner ahora la corrección, a ver qué tal te ha ido. Muy bien. Bien, espero que lo hayas entendido. Creo que es bastante sencillo. Lo que sí es importante es que repases cómo se calcula el número de oxidación de un elemento en un compuesto, y eso lo puedes hacer mirando un vídeo precedente a este de hoy. Pues hasta otro día. Muchas gracias por tu atención.